Muchas gracias por estar conectados, por estar participando de esta clase. Esta es nuestra sesión número 27 de Ética Cristiana. Y vamos a seguir revisando el tema de sexualidad en los conceptos bíblicos que son esenciales para tener una comprensión adecuada sobre ella. Vamos a seguir en la presentación apoyándonos con las diapositivas donde la hemos dejado. Y vamos a mirar las consideraciones. Estábamos revisando lo que enseña el Nuevo Testamento o algunas de las cosas que enseña el Nuevo Testamento. Y para esto mencionamos lo siguiente. En el contexto de consejos pastorales que tiene el Nuevo Testamento, expresa la mutualidad corporal del sexo en términos de deberes y derechos. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, el 3 al 4, dice: el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Habla acerca de la mutualidad, acerca de la interacción entre ambos y cómo es que ahora se pertenecen el uno al otro. Claro que al hablarlo, Pablo lo hace en un contexto de amor cristiano, que significa el respeto al derecho del otro, la comprensión, el trato cuidadoso, honorable, justo. No es de que ahora el cuerpo de mi esposa me pertenece y entonces yo hago con ese cuerpo lo que quiera. No, el trato es con una persona a la que amo. Dice también Pablo en Efesios capítulo 4, como a mí mismo. Le amo como a mí mismo, le voy a tratar como el amor a mí mismo, como quiero ser tratado yo, como me trato yo a mí mismo. Y entonces veamos estos siguientes aspectos que nos van llevando hacia el establecimiento de normas, al establecimiento de principios con respecto a la sexualidad humana. El fin primordial de la sexualidad humana es la unión y comunión de dos seres en amor. No es lo esencial, lo biológico, no es esencial, sino es la unión y comunión. Según Génesis 2, hemos sido creados para comunidad con la tierra y con el reino animal, pero sobre todo con el sexo opuesto. Sin el amor genuino, la relación sexual se vuelve egoísta y frustrante, sin realizar su verdadero propósito y sentido. Quien haga de la práctica del sexo solo una manifestación egoísta de placer o un interés de ganancia secundaria, como puede ser dinero o privilegios, y no es esto una experiencia de amor genuino, está haciendo de la sexualidad un instrumento de dominio o un instrumento con fines mercantiles, ¿no? Y dice Cantares hacia el final, en el capítulo 8, que el amor no se compra, tampoco se vende. El amor es una interacción entre dos personas que se dan el uno al otro. El sexo sin amor termina en desprecio y odio. Lo miramos en el caso de este hijo de David, que está enamorado de su hermana, la desea, la desea, la quiere para sí. Ella le dice que no, ¿verdad? Que son hermanos, por lo menos son medios hermanos. Ella lo rechaza y entonces él hace todo un acto para obligarla a que esté con él. Él la violenta y después de que tiene sexo con ella, habiéndola forzado, él dice que la odia, le surge un desprecio por su hermana. El sexo sin amor termina en desprecio y odio. Sexo con amor sincero y compromiso mutuo es la voluntad de Dios y trae bendición y vida.
Un segundo propósito del sexo es que debe reconocerse y respetarse. Y esto es el placer erótico. En su sabiduría, Dios ha asociado dos funciones fisiológicas humanas, el comer y la reproducción, con grandes estímulos sensuales. Es importante comprender esto, que fisiológicamente tenemos muchas terminaciones nerviosas, tanto para el acto de comer como para el acto de la sexualidad. Hay muchas terminaciones nerviosas que dan la experiencia de placer en una manera más abundante que cualquier otra cosa, ¿verdad? No tengo placer de restregarme el ojo que el mismo placer de comer o el de la sexualidad. No es el mismo placer de rascarme en mi espalda que lo que estos otros ámbitos, los cuales lo hacen particulares. El creador no hubiera diseñado un sistema tan complejo de estímulos y respuestas, de anhelos y satisfacciones, si el placer que produce fuera contra su propia voluntad, dentro del debido compromiso personal. Este placer debe disfrutarse en su plenitud con acción de gracias al Creador por dar esta riqueza de experiencia. Un tercer propósito del sexo es, obviamente, la procreación. Sin embargo, lejos de ser el definitivo fin natural que justificara los demás fines, es de hecho el menos importante. Un matrimonio debidamente casado y que produce cada año un niño, perdón por la expresión tan grotesca aquí, ¿verdad? Que produce cada año un niño, pero que no se aman ni disfrutan mutuamente de placer sexual, es un matrimonio que no está realizando la voluntad de Dios. Esto es, la propia procreación o la sola procreación no convierte en un matrimonio conforme a la voluntad de Dios a una pareja. Es solo ser como animales. En cambio, una pareja, por alguna razón impedida de tener hijos, o que por razones justificadas planifica su procreación, pero que se aman sincera y profundamente, no sufre ningún desmedro debido solo a la falta de hijos. Una pareja de recién casados que diga, no vamos a tener hijos de inmediato, vamos a postergar la paternidad hasta dentro de 2 o 3 años. Y mientras tienen una forma de evitar la procreación, planifican en una manera adecuada y esa pareja se ama, se dan mutuamente, comparten sus sueños, se cuidan el uno al otro. Esa pareja vive su sexualidad en una forma plena, no por el hecho de no tener hijos, no por este hecho, ellos no están cumpliendo la voluntad de Dios, la han planificado. Es parte de lo que el ser humano puede hacer. Por otra parte, una pareja que se ama, pero que se cierra al deleite mutuo por tanto ensalzar, o que tanto ensalza el cantar de los cantares, más bien, que tanto ensalza el cantar de los cantares, tengan hijos o no, no está realizando la visión bíblica del sexo. Una pareja que se ama, pero no se dan el deleite de la sexualidad, aunque tengan hijos o no, no están cumpliendo la visión bíblica de la sexualidad. La visión bíblica de la sexualidad es brindarse mutuamente placer en la pareja heterosexual. Okay, esto es parte importante, esto es una valoración importante de cómo considerar la sexualidad. ¿Okay? Bueno, una consideración en base a 1 Corintios capítulo 6, en donde el apóstol Pablo habla acerca de una prohibición
y habla acerca de una experiencia de glorificación. Habla de una valoración del cuerpo, una valoración de la propia sexualidad, ¿verdad? Voy a leer todo el texto para poder comprender lo que dice el pasaje. El pasaje habla de dos consignas y dos réplicas. Dos consignas: no todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Dos consignas están ahí dentro del texto. Por un lado, todo me es lícito, pero no todo conviene. Puedo comer, puedo comer de todo, literalmente, pero finalmente todo esto va a ser destruido, ¿verdad? También la condición de nuestro cuerpo será destruido, pero el cuerpo debo valorarlo aunque vaya a ser destruido, porque este cuerpo, para pasar al proceso de la resurrección, habrá de ser destruido para que sea transformado en otra cosa más elevada. Lo que yo haga con el cuerpo importa, porque el cuerpo es para el Señor. No debo pensar únicamente bajo este criterio. La comida al final será destruida, así que todo lo que yo coma no importa, porque todo va al mismo lugar. Todo se convierte en algo indeseable, todo se convierte en desperdicio, y entonces no hay restricción. Pero ese criterio, dice el apóstol Pablo, no es realmente lo que debe de regular nuestro entendimiento, porque aunque el cuerpo el cuerpo sea finito y vaya a terminarse, el cuerpo jamás debe ser entendido como un instrumento para la fornicación, sino que debe ser un medio para glorificar al Señor, porque el cuerpo es un cuerpo para resurrección. No es un cuerpo para desperdicio, es un cuerpo para ser reciclado, es un cuerpo para ser renovado en la resurrección. Este es el valor que le da el apóstol Pablo a lo corporal. La resurrección, cuando se habla de ella, dice Pablo en 1 Corintios 15, que es una resurrección corporal, un soma neumáticos. Resucitaremos en cuerpo espiritual. Hay dos argumentos de Pablo. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Nuestros cuerpos es como nuestro ser entero, nuestro ser personal, conforma parte del cuerpo espiritual de Cristo. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. Al integrarnos como miembros de la iglesia y la iglesia ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, este cuerpo espiritual está representado por miembros individuales que somos todos nosotros. Dice entonces Pablo, ¿habría de tomar miembros de Cristo para hacerlos parte con una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Aquí está el otro argumento, ¿verdad? El primer argumento por el que Pablo habla del respeto del cuerpo, la exhortación de huyan de la fornicación, el primer argumento es, ustedes forman parte del cuerpo de Cristo. El segundo argumento es, cuando tú te unes a una prostituta, estás haciéndote un cuerpo con ella. Es que la sexualidad es más que solo algo biológico, hay algo espiritual.
Y eso espiritual es el volver a conformar lo que era el ser humano en un principio. Un ser humano que Dios lo separa por una obra de cirugía, lo separa en hombre y mujer, y luego por amor se unen. Entonces, cuando alguien se une a otro, lo que está haciendo es reproducir el momento original o reproducir el ente original. Por esto la idea, serán una sola carne, serán como una sola persona. Y esto es lo que argumenta el apóstol Pablo. Cuando un varón se une a una prostituta, o una mujer a un prostituto, o en una relación prostituida, cuando alguien se une en esa relación, los dos se hacen una carne. Más el que se une al Señor se hace un solo espíritu con el Señor. Por lo tanto, la sexualidad implica más que solo lo biológico. Esta idea que afirman algunos de que en la relación sexual, mientras no haya amor, pero es solamente un encuentro corporal, esto es una visión bastante parcial de lo que es el ser humano y de lo que es el encuentro de la sexualidad. No es solo encuentro de cuerpos, es encuentro de almas, es una reelaboración o un reencuentro del ser original. Por esto es algo tan delicado y por esto es algo que se norma sobre la sexualidad, ¿sí? El apóstol también hace una confrontación y exhortación respecto de el cuerpo como templo de Cristo. Lo primero tiene que ver el cuerpo como parte de Cristo y ahora lo hace como templo del Espíritu. Hay aquí también una consigna y una réplica. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Si yo cometo una agresión contra el prójimo, si yo golpeo al prójimo, ese pecado queda fuera de mi cuerpo, quedará en el cuerpo de otro, ¿verdad? Si yo robo en un almacén, me robo unas prendas de vestir, ese pecado queda fuera de mi cuerpo. Mas dice Pablo, el que fornica peca con su propio cuerpo. La mancha queda en el propio cuerpo. La afectación queda en el propio cuerpo. Es algo de una profanación del cuerpo. Es una afectación del propio cuerpo. Porque la marca queda. Es como se dice se ha reconocido que las imágenes pornográficas pueden quedar grabadas en la conciencia por años. Se estima que 4 a 5 años quedan en la mente las imágenes y la marca del pecado queda en el cuerpo, ¿verdad? Cuando se habla de la fornicación. Pablo hace 2 argumentos de por qué huir de la fornicación. Y dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Y ese es el primer argumento, ¿no? Primer argumento. ¿No saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Esta es una donación de la gracia, del poder de Dios, y es lo que está en nosotros. Y entonces hay una distinción, una glorificación de nuestros cuerpos. Y lo segundo es, no se pertenecen a sí mismos. No podemos desde la fe cristiana decir, es que yo decido lo que hago con mi cuerpo, es mi libertad, es mi decisión. Pablo dice, no te perteneces porque tú has sido comprado. En la perspectiva de la fe,
Tú has sido comprado, has sido adquirido por un precio muy alto, y ha sido con la sangre de Cristo Jesús. La salvación no es solo la salvación del alma, es la salvación del cuerpo, porque el cuerpo tiene la promesa de la resurrección. Para que ese cuerpo participe de la resurrección, debe conservar santidad, pureza. No te perteneces, has sido comprado por un precio. Y entonces hay una exhortación positiva. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo, que es equivalente o se contrarresta con esta otra exhortación negativa. Son como los dos lados de una moneda. Un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo dice, huye de la fornicación. El lado positivo dice, glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Haz de tu cuerpo un altar para ensalzar a Dios. ¿Qué podemos hacer con el cuerpo? Aquello que reconozca a Dios como un Dios santo, aquello que glorifique a Dios como un Dios amoroso, tierno, aquello que exalte a Dios como un Dios de pureza, como un Dios de rectitud y de justicia. Y este mensaje el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 es para nosotros muy valioso, porque nos ayuda a orientarnos sobre la sexualidad. Un posible origen de este texto es que quizá algunos varones de la comunidad cristiana acudían a los prostíbulos sagrados. No todo estaba asociado, como ahora, con el comercio del cuerpo, con el comercio del placer. Estaba asociado con la adoración a Artemisa, la adoración en el Antiguo Testamento a, a las diosas de los cananeos, como Astaroto, Astarte y otras divinidades mal, ¿no? Incluyendo a Baal. Había una prostitución sagrada. Era probable que algunos varones acudían a las prostitutas. Y entonces la postura que tiene el apóstol Pablo es que ellos argumentaban, el argumento de ellos era que tenían derecho de hacerlo, porque la gente del espíritu han sido trasladados a un plano superior que no les afecta lo material. Se consideraban espirituales, son elevados, como diciendo que a ellos ninguna mancha del pantano les afectaba. La respuesta de Pablo ataca su premisa falsa. Y lo que Pablo dice es que ellos distorsionan la libertad cristiana. La distorsionan. ¿Por qué? Porque no es de que somos libres para hacer nuestra voluntad. Somos libres para ejercer una humanidad conforme al llamado que tenemos de Dios. La libertad cristiana no significa que nosotros tenemos ahora el derecho, sin ser juzgados, ¿verdad?, sin ser condenados, a hacer lo que se nos venga en gana. Pablo dice, no se pertenecen, ustedes no son absolutos, ni su cuerpo, ¿verdad?, debe ser tratado de esa manera. Y es el segundo argumento, la comprensión errada de la naturaleza del cuerpo, porque su idea era muy platónica, una idea de, cuando me muera, este cuerpo va a ser deshecho, como lo que entra en el vientre es deshecho, así también el cuerpo. Pues Pablo dice, no, el cuerpo no va a ser así. El cuerpo va a ser reciclado para ser transformado en un cuerpo espiritual. Dios lo habrá de modificar. Por lo tanto, nuestro cuerpo es un cuerpo para la resurrección. Otras verdades. Les recuerda la naturaleza del acto sexual. Los dos son una carne. Quien se une a una prostituta se hace uno con ella. Y el sentido de la conversión a Cristo es hacerse uno con Él. Ese es el sentido, te haces uno en el Espíritu con Cristo. ¿Cómo puedes
menospreciar tu cuerpo. ¿Cómo puedes llegar a hacer de tu cuerpo un altar para Belial, o un altar para otras divinidades, ¿no? Como decía de Artemisa o alguna otra divinidad? Las dos uniones son mutuamente excluyentes. Solamente puedes estar unido a alguien. Estás unido a Cristo. Si estás unido a Cristo, entonces vives tu sexualidad o bien en abstinencia o bien, ¿verdad?, en relación heterosexual monógama. Estas son las dos uniones o las dos posibilidades de vivir tu sexualidad. Pablo amplía la exhortación para evitar la inmoralidad sexual diciendo que quien lo hace, quien practica la fornicación, la inmoralidad sexual es el criterio más amplio para definir fornicación. Quien hace inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Está profanando su propio cuerpo. Es como si yo dijera, pues a mí no me importa dónde tire la basura, yo tiro la basura donde se me antoje. Y tengo aquí los desperdicios del pollo que limpié para comer hoy, y tengo aquí lo que sobró del guisado de ayer, y tengo aquí los desperdicios de los envoltorios de la pasta o de las galletas. Aquí tengo todo, así que yo soy tan libre, no me importa dónde tire la basura, y la tiro en la sala de mi casa. Quien hace eso, ¿verdad?, se agrede a sí mismo, se lastima a sí mismo. Pablo dice, si alguien practica inmoralidad sexual, está pecando contra su propio cuerpo, está profanando su propio cuerpo. Y dice también, el cuerpo no es propiedad personal. En realidad es de Dios. Quien lo adquirió. Es como la metáfora, tomando la misma metáfora de la casa. Supón que ya no puedes pagar tus deudas, que lo único que tienes es tu casa. Pero si vendes tu casa para pagar tus deudas, tienes que dejar esa casa y irte a vivir no sé, en una choza debajo de un árbol. Pero alguien generoso paga tus deudas a cuenta de tu casa y te dice, ¿sabes qué? Te compro tu casa y te voy a dejar vivir en ella. Esa casa es mía, pero úsala hasta que te mueras. Mientras vivas, esa será tu casa. Y si tú dices, ok, esta casa está bien, esta casa es mi derecho de uso, entonces yo la uso y hago de ella lo que quiera. Así que yo ensucio las paredes, dejo que se vayan corroyendo todos los hierros, dejo que se vaya ensuciando, se vaya manchando toda. Pero el propietario viene a visitarte y te dice, hey, no estás cuidando bien la casa. Recuerda que no es tuya. Tú vives en ella, pero no es tuya. Esta casa fue comprado por precio. Y esto es la metáfora de Pablo cuando habla del cuerpo. Este cuerpo no es tu propiedad. Tú fuiste adquirido por un alto precio que Dios pagó. Exáltalo, glorifícalo y expresa tu gratitud en la manera en que tratas el cuerpo. Así que esto es muy importante. Hay aquí algunos elementos con los cuales voy a tratar de ir cerrando estos planteamientos sobre la sexualidad. Primero, el placer sexual es un don de Dios. Hay una valoración positiva, recrea el origen de la pareja, expresa una unión espiritual y debe ofrecerse el placer mutuo y también debe ser santo. Su finalidad es el placer y la reproducción. La sexualidad humana es el medio natural para la reproducción, pero no se limita a ello. Es el encuentro
marcado por el placer, tanto del cuerpo como del corazón. ¿Por qué el corazón? Bueno, porque no estás solo, porque te sabes amado. Es la vivencia de sentirse amado y de dar amor. El goce es de todos los sentidos, los besos, las caricias, los mimos, los abrazos, el acto corporal. Es una cosa de dos. El matrimonio cristiano o la experiencia de la sexualidad es algo que se vive en el matrimonio. Y esto está constituido por un hombre y una mujer cuya relación es equitativa e igualitaria. En el ámbito de la pareja, las decisiones se basan en la voluntad de dos. Ambos cónyuges cuentan en el deseo y en las ideas. En todo se debe la experiencia de la pareja. Es todo lo que la pareja debe compartir. Es una relación tierna y cálida. La sexualidad de la pareja se basa en el amor y por lo tanto está envuelta o envuelto en una atmósfera de afecto. Su expresión se interesa en el goce y en el bienestar del otro. La sexualidad no debe ser violenta ni manipuladora. Es generosa y leal. La distorsión de la sexualidad también se puede dar en la relación de la pareja. Si la mujer dice, bueno, yo no te doy oportunidad de placer, de intimidad sexual, si no me compras el vestido que vi en la tienda, ¿verdad? Que vi en el shopping, ¿verdad? Si tú no me lo compras, yo no te doy placer, ¿verdad? Hasta que no me des lo que yo quiero. Si no me compras esta joya, entonces no habrá para ti ninguna oportunidad. Eso también puede ser una distorsión, ¿no? O es una distorsión de la sexualidad. La sexualidad involucra a la totalidad de la persona. La pareja se une para llegar a ser uno. Esto implica la búsqueda de la plenitud de la persona. Ningún ser es completo solo. Requiere del otro para expresar sus facetas. Es una relación entre iguales. Dios nos hizo con la misma dignidad. Nos hizo para complementarnos en diferentes aspectos. La característica de ser ayuda idónea no implica inferioridad. Está fundamentada en el amor ágape, el amor como el de Dios. Es la manera de relacionarse. El amor es la base de la sexualidad. Busca el bien del otro, no guarda rencor, es paciente, no avergüenza al otro. Así que, basados en la enseñanza bíblica, podemos afirmar que existen patrones claros que guían nuestra sexualidad. Louis Smets, en su libro Sexología para Cristianos, plantea 3 postulados. Y estos son la orientación para nosotros acerca de la sexualidad. La sexualidad de toda persona debe estar entrelazada con su carácter total e integrada a la búsqueda de los valores humanos. No es algo de lo cual uno lo juzgue como independiente de lo que somos. No es algo que está más allá de lo que somos. Está entrelazada en el carácter completo de lo que somos como personas. Por lo tanto, debe haber valores en la experiencia de la sexualidad. No es solo como una actividad, como una actividad de comer. Si yo como con otra persona en un restaurante, no estoy pecando. No estoy pecando si digo, no, es que yo tengo que comer siempre con mi familia. No, no es lo mismo una actividad de comer o trabajar o jugar. No es lo mismo que el encuentro de la sexualidad. La sexualidad representa la totalidad de lo que somos. La sexualidad de toda persona está diseñada para ser un impulso hacia y un medio de expresar una profunda relación con otra persona. Y en tercer lugar, la sexualidad de toda persona está diseñada para impulsarla hacia una unión heterosexual movida por un profundo amor que lo entrega todo. Esto es lo que entendemos como el diseño natural en el ser humano.
Estamos viviendo una glorificación del erotismo, lo cual, por un lado, nos ha exigido repensar nuestros criterios al respecto y nos ayuda a manejar con mayor naturalidad el tema. Sin embargo, el mayor peligro que se observa es que, en el fondo, esta total y descarnada apertura no está llevando a mayor humanización de la experiencia sexual. El hecho de que se tenga más libertad, menos vergüenza sobre la sexualidad, porque se habla, porque se orienta, porque hay menos represiones, al mismo tiempo, esto, ¿verdad?, está trayendo otras deformaciones. Hay mayor distorsión y no está haciendo la sexualidad algo muy humanizado. Hay más violencia sexual, hay acoso, hay a mayores afectaciones porque se ven cosas que no se observaban. Por ejemplo, el sexo con niños cada vez es como más morboso esta situación y gente, sobre todo de países que se supone desarrollados, buscan estos placeres o buscan su placer en la violencia. Aquí en mi país murieron muchas mujeres en años pasados en una ciudad fronteriza. La historia se conoce como las muertas de Juárez, porque esto ocurre en una ciudad llamada Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos. Y una de las hipótesis es que muchas de estas mujeres eran secuestradas para tener sexo con ellas en forma violenta. Se les asfixiaba mientras se les obligaba a tener sexo y al mismo tiempo que el violador alcanzaba su placer, le mataba. Esto se filmaba, esto se grababa y luego se exhibía pagando altas cuotas en algunos lugares como Nueva York y otros sitios. Hay mucha distorsión de la sexualidad. Algunas distorsiones de la sexualidad no son exactamente lo mismo que actos sexuales pecaminosos. La transexualidad puede ser una distorsión de la sexualidad, pero la persona transexual puede no ser culpable de pecado sexual. En la vida sexual humana existe bastante tragedia, pero muchos de los que la sufren no son culpables. Son más bien víctimas de una situación que está más allá de su control y debemos ver con ojos compasivos a las personas en toda su dimensión. Bueno, de esto seguiremos hablando en las siguientes sesiones. Por aquí dejamos el día de hoy estas orientaciones sobre el tema de sexualidad. Vamos a tener unos minutos por si hay alguna pregunta o comentario que ustedes, los que deseen participar, vamos a escuchar. Abieser sigue siendo el más rápido. Porque siempre tengo una pregunta y ahora tengo no solamente una pregunta, sino quería comentarle algo. Usted un poquito más atrás mencionó a Artemisa. Y no es por corregirlo ni nada, pero Artemisa no es diosa, no se podría relacionar con la sexualidad porque es una diosa virgen. Es más, si lo busca usted en la Wikipedia, te sale como diosa del terreno virgen. Así que por eso yo estaba pensando, pero ¿no sería Afrodita en vez de Artemisa? Sí, Afrodita, gracias por la corrección. No, es que me había confundido y dije, no, pero eso sería Artemisa. Y la pregunta Sí. sería, las obras de arte que muestran la forma del cuerpo, tipo la naturalidad de nuestro cuerpo cuando llegamos al mundo, para la iglesia, ¿cómo se consideran? ¿Se consideran artísticas, inapropiadas o cómo las considera la iglesia esos tipos de obras? Otra vez, la primera parte de la pregunta, no escuché bien. Las obras artísticas o de arte que muestran Sí, el cuerpo en su forma natural, tipo la naturalidad de sí. nuestro cuerpo,
¿Cómo las considera la iglesia? Si las considera algo artístico o algo inapropiado, o cómo las considera la iglesia. Bien, no sabría decirte cómo las considera la iglesia. No he escuchado alguna respuesta sobre eso, alguna opinión sobre eso. Yo te doy mi opinión personal. Yo creo que las obras artísticas son eso, son arte. El arte como tal lleva al reconocimiento de la belleza, incluso llevan a la glorificación de Dios, porque se observa el equilibrio, la, la forma armoniosa, se relaciona con una serie de aspectos de apreciación, de incluso puedes sentir el solaz, puedes sentir una conciencia mayor, ¿verdad? Así que creo que las obras de arte de desnudez, en lo personal, creo que son bien vistas, son valoradas, y creo que no hay no debe haber un juicio negativo sobre ellas, debe haber más bien un aprecio. Ahora, claro que hay obras de arte para poner en un determinado espacio y otro, ¿verdad? Hay espacios los cuales son para una cosa. Esto es, no creo que tengamos que llevar una obra de arte al templo, ¿verdad? Eh, Pertenecen a un lugar, pertenecen a un ámbito. Y lo que sí también diría es que la mente humana es tan compleja que puede deformar lo hermoso, lo bello, lo bueno, lo puede deformar en algo negativo, ¿no? Lo puede convertir en algo perverso. Y entonces ahí pues ya es la distorsión de la mentalidad humana, pero no porque la cosa en sí misma sea mala. Eh, una persona puede exhibir, puede tener su cuerpo muy armonioso, pero lo puede exhibir con malicia, porque su gusto no es decir glorifico a Dios, ¿verdad?, por mi cuerpo, sino es admírame y paga por admirarme. Entonces puede haber ya la distorsión, ¿verdad?, en esto. Creo que mientras uno aprecie lo perfecto y glorifique por eso perfecto a Dios, esa es una obra de arte en un sentido positivo. Pero cuando esto ya es distorsión, entonces es la perversión de lo santo, la perversión de lo sagrado. Sí, Y yo quería gracias de hacer nuevo una, por la corrección. De nada y muchas gracias. yo quería hacer una aclaración con el tema de la sexualidad. Hoy lo vemos mucho en el tema de la música, principalmente en la música de reggaetón o lo que sea, siempre vemos ese enfoque hacia la sexualidad del objeto hacia las mujeres. Y además con lo que usted recién estaba explicando, con el tema del templo, del cuerpo, sería a la hora de los tatuajes. También es una forma de explicarlo, que es una forma de impureza hacia el cuerpo, del- hacia el cuerpo. Eso es lo que quería hacer una acotación. Bueno, una opinión importante, Alan. Mucho del lenguaje ya es de sexualidad explícita. Es lo que decía de que estamos en un mundo muy erotizado. Un mundo donde hay mucho erotismo, hay exageración, ¿verdad? En distintos géneros musicales hay sexualidad explícita, ¿verdad? Es la, uh, ¿cómo se diría? Pornografía, es la porno música, porno palabras, ¿verdad? Porno
No, porque no es no es la vista, no es lo escrito, sino es lo expresado. Y además, muchos de los bailes, ¿verdad? Muchos de los bailes son con una carga de erotismo bastante acentuada. Es la idea que tiene nuestra sociedad sobre que es la libertad de la sexualidad, pensando que eso les da mejor vivencia de la sexualidad. Pero, como lo dicen bastantes estudios, la gente se siente más vacía, aunque tenga más actos sexuales que años anteriores, porque ya hay otros recursos para evitar el embarazo, o porque al haber más libertad y al haber tanta publicidad, lo que se ha multiplicado son los moteles de paso. No por esto hay mejor vivencia de la sexualidad. La gente se sigue sintiendo carente de sentido, falta de sentido, porque la sexualidad no da un sentido absoluto de por qué existimos, no provee lo que el hombre realmente necesita en el fondo de su espíritu. Gracias, Alan, por habernos mencionado esto. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. Paz, hermano. Paz, Álvaro. Paz, hermanos. No, es que me quedé en la última diapositiva, hermano. O sea, todo iba bien hasta ahí sin ninguna pregunta, Sí, hasta que llegamos a la última diapositiva, sí. donde dice que los transexuales, sí, pueden ser no pecadores en el sexo, creo que es que dice, en su sexualidad, Sí, y porque puede pueden que no sean pueden abstenerse. Uh-huh. hombres, o sea, hay Intervención. Muchas gracias. Volvió a comenzar la grabación. Ok. Algunas personas pueden tener una saturación de hormonas diferentes a la conformación de sus órganos. Y entonces hay allí algo complejo porque hay una situación difícil y llegan a hacer una definición de su cuerpo. Pero para esto pues hacen a lo mejor una operación. Lo que nosotros hemos entendido como pecaminoso es la práctica distorsionada de la sexualidad y no necesariamente la inclinación. ¿Okay? Ese es a lo mejor un punto muy gris, no sé si será muy complejo. sí, hermano, la verdad sí es como, Sí. como muy complicado, ¿no? Porque hablamos, o sea, hay mucha gente que cree que, por ejemplo, tatuarse, algo así decía el hermano también, ¿no? Que es pecado tatuarse, ¿sí? Uh-huh. El cuerpo. Uh-huh. Pero ya esto yo lo veo como más, ¿no? Bueno, Lo, sí, claro, es algo mayor, pero lo que señalamos es de que hay situaciones complejas en la mente. No para todos es muy claro el deseo y la inclinación. Entonces, cuando alguien tiene como una carga hormonal diferente a la conformación de sus órganos, ahí es que muchas veces vienen estas decisiones complejas. ¿Verdad? Y a lo que voy es que hasta ahora lo que hemos entendido como pecaminoso es la práctica y no tanto la inclinación. Como el caso de quien tiene inclinaciones o deseos homosexuales.
Alguien puede tener el deseo porque está en su condición. Está en su condición. Tiene el deseo. ¿El solo hecho de tener el deseo ya es pecado o solo si eso se concreta en acciones o en actos homosexuales? Lo que hemos entendido es cuando eso se convierte, cuando el deseo se convierte en actos homosexuales, es lo pecaminoso y no necesariamente la inclinación, ¿verdad? Digamos, ese es el punto complicado en este ámbito de la sexualidad. ¿Ok? Bien, mi hermana Zoraida nos va a orientar. Yo creo que estoy como más perdida. O sea, si ese hermano dice que si uno tiene el pensamiento o el deseo allá y no lo hace realidad, ¿no es pecado? Así Jesucristo es. dijo que quien mira a una mujer y la codicia ya pecó con ella en su corazón. Entonces, Sí. ahí, ¿cómo es la cosa? Ahí la cosa es de que uno puede tener uno puede tener el deseo. Mientras no le dé lugar al deseo, que es lo que señala Jesús, es darle lugar al deseo, es aceptarlo en la mente, es recrearse en el deseo. Allí está viendo ya la lascivia. Pero a veces viene el deseo y no se convierte en un acto. Por ejemplo, alguien heterosexual mira a otra persona que no es su pareja, no es su cónyuge, y dice, con esa piedra sí me tropiezo. Como diciendo, con esa persona sí cometería pecado. Tuvo en deseo. Pero no le da lugar a pensarlo y a recrearlo en su corazón y no lo anida en su corazón, sino fue un instante, ¿verdad? Cruzó un pensamiento fugaz. Ahí yo entendería que eso no se ha convertido en pecado, pero el deseo no se convirtió en pecado, pero sí, ya le doy lugar y ya hago mis fantasías y ya yo empiezo a verme como si fuese a estar en una situación, ahí ya estoy avivando, ¿verdad? La llama del pecado. Yo creo que eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya la está deseando poseer, ya está dando lugar en su corazón a lo pecaminoso. Pero hay emociones o sensaciones que aparecen y se van, ¿no? Hermano, Sí. entonces digamos que esto pasaría como con cualquier pecado. Si yo me imagino de que atracar un banco sería bueno porque saldría de mis deudas, pero total dejo hasta ahí porque no lo voy a robar ni sigo acariciando ese concepto, no pasa nada. Es correcto, ¿verdad? Claro que si amanezco con ese deseo todas las mañanas, entonces sí está pasando algo, ¿verdad? Digamos, pero si yo digo así de momento, ¿verdad? A lo mejor me robo algo para pagar todas mis cuentas. El problema es darle lugar a esa necesidad o deseo, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay un usuario, no sé quién está Buenas atrás noches. de esta cámara que levantó la mano. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Hola. No, creo que no. Así no se escucha, súbale el volumen. Eh, Creo que no le puedo subir más el volumen. No, no se me escucha nada, ¿no? Ahí se escucha un poco mejor, a ver. Bueno, mi pregunta es, eh, yo tengo varios parientes familiares que tuvieron relaciones antes del matrimonio. Luego de eso, esas personas se casaron. ¿Cuáles son las consecuencias en una situación así? Ok. Habla de relaciones prematrimoniales, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Bien, lo entendemos como algo, como pecaminoso, esa sexualidad, porque la sexualidad, como nos la
norma la Escritura es que debe ser en el contexto del pacto matrimonial, ¿verdad? En el compromiso matrimonial. Entendemos que si alguien tiene relaciones previas, pues es algo pecaminoso. Si posteriormente se casa esa pareja, entendemos que está regularizando su vida sexual, ¿verdad? Pero siempre creo que el pecado debe tratarse en la súplica de perdón, en el proceso de perdón delante del Señor. Debe haber la conversión, debe haber la búsqueda de bendición de Dios, ¿no? Y creo que cada caso es particular, ¿no? Cada caso es muy, hay que juzgarlo de manera particular y si la pareja vive después de esas experiencias previas de sexualidad, si vive en armonía, si vive en un buen entendimiento, entonces creo que están santificando su vida matrimonial. Pero siempre lo previo, pues tienen que ponerlo delante de Dios, ¿verdad? Como hacer cuenta delante de Dios. Nosotros, en nuestro caso en México, lo disciplinamos, ¿verdad? Cuando una pareja de novios tiene su vida sexual, empieza su vida sexual antes de estar casados, y esto se da a saber. Muchas veces uno no sabe, pero cuando esto se da a saber, ya sea por el embarazo o por la confesión de alguno de ellos, pues hay para nosotros un motivo de disciplina, porque creemos que debe haber, que la sexualidad tiene que vivirse dentro del pacto matrimonial. Espero haber respondido, hermano. Hermana Lucy. Pasa vos, hermanos. Yo me quedé un poquito también no muy convencida porque del otro punto de mirar que si hay un deseo y Dios lo pone en sus escrituras, en la palabra, de decir que si tú deseas la casa de tu prójimo o la mujer de tu prójimo, ya estás pecando. Pero si tú tienes un deseo en tu cuerpo, que a lo mejor te sientes diferente, estás pasando algún tormento en tu vida, no sé, hormonal o lo que sea, y tienes deseos de si eres niña, quieres ser niño, y yo creo que es como en todo el ser humano, ¿sí? El tener ese deseo, yo creo que también es pecado. No entiendo, o sea, no logro entender el por qué sí se tiene que justificar esa falta al poder justificar con el deseo de no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Entonces, si hay ahí pecado, porque ahí tus ojos pecan, ¿por qué en esta tenemos que hacer excepción? Pregunto yo. Muy bien. Si decimos que todo deseo es pecado, si todo deseo es pecado, los jóvenes pueden tener deseo, porque es natural, ¿no? O sea, es natural la sexualidad. Okay. Pueden desearlo. Al tener deseo, ¿están pecando? Trataría de elaborar el argumento, ¿verdad? Si ellos tienen deseo de sexualidad, ¿están pecando? ¿O solo si concretan el deseo estarían pecando? En mi opinión, pensaría que solo si concretan el deseo. Pero el deseo es algo que está en la naturaleza. Okay. Ahora bien, hay quienes, ya sea por la educación, por experiencias o a veces por carga hormonal, tienen deseos
homosexuales. La pregunta sería igual. Si tienen el deseo, ¿ya son pecadores? ¿Ya están pecando? O solo si dejan que ese deseo se convierta parte de sus fantasías, dominen en su corazón, los lleve tal vez no solo a concretarlo, sino tal vez a situaciones previas de tal vez darse placer a sí mismos. Eso ya estaría siendo algo pecaminoso, pero solo tener el deseo sería ya estar haciendo la falta, y esto es en donde yo tengo cierta reserva. ¿Por qué? Porque en las iglesias tenemos personas que llegan a tener modales y que llegan a tener inclinaciones homosexuales. La cuestión para mí sería bastante severa si yo dijera, no tienen lugar aquí. No tienen lugar aquí. Ese sería para mí una decisión muy radical. Yo, en mi experiencia pastoral, lo que he dicho a personas que tienen estas tendencias es, eres bienvenida como creyente, pero si tú estás enamorando a alguien de tu preferencia, si tú no tienes abstención de tus deseos, entonces yo deberé disciplinarte y te diré que no eres bienvenida. Entonces, pero si no lo hace, yo quisiera entender que tiene lugar en la iglesia. Hermana Lucy. Hermano, bueno, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Vamos a poner Lucy conociendo a Cristo y Lucy no conociendo a Cristo. Lucy llega a una casa no conociendo a Cristo. Lucy llega a una casa, mira una billetera o un monedero. Ella tiene necesidad y desea en su corazón tomarlo, pero se arrepiente y ya no lo toma. Se va, punto. Pero Lucy cristiana mira una billetera y tiene necesidad y mira esa billetera y tiene el deseo de tomarla. Pero Lucy se arrepiente y no la toma. Lucy cristiana llega a su casa arrepentida, avergonzada con Dios, y entonces hay un arrepentimiento en su corazón y se arrepiente de haber deseado querer robarse esa cartera. Siento que hay una diferencia entre una y otra. Eso es lo que yo pienso y digo, bueno, Bueno, para mí la diferencia estaría en el nivel del deseo, porque a veces uno puede tener la idea, ¿verdad? Y no necesariamente llegar al deseo tal. Tiene la emoción, tiene el pensamiento, y en ese mismo momento desiste, se arrepiente y lo abandona, ¿verdad? Pero es cierto, yo creería que todos los días llegando a casa hay que pedir perdón por todas las faltas que uno comete, ¿verdad? De todos los ámbitos, ¿verdad? De amor inapropiado y de odio y de falta de atención y cuidado. Esa sería la diferencia. Miren, estamos ocupando el tiempo de todos. Ya hace rato se terminó la clase. Muchas gracias por su participación y seguimos el día de mañana con este tema. Siguen las dos sesiones siguientes también sobre este tema y vamos a tratar de tener mayor claridad. Ahora, bueno, no esperen que yo les dé todas las respuestas, ¿verdad? Son opiniones, algunas bastante pobres y a lo mejor en lugar de aclararles les confundo. Discúlpenme si esto ocurre, pero también ayúdenme a entender
con sus opiniones, con sus planteamientos, y vamos a hacerlo, a seguirlo haciendo el día de mañana, o sea, para los que lo están viendo diferido, en las 2 sesiones siguientes vamos a seguir abordando sobre estos temas. Muy bien, por lo pronto, muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga y hasta luego. Gracias, hermano Ausencio.